de todos los países que se esfuercen por traducir y por hacer llegar ese texto a los trabajadores. Es fundamental, se dice, que los trabajadores lean el volumen 1 del Capital. Todos vosotros habréis estado en algún seminario leyendo el volumen 1 del Capital y me imagino que diréis, están locos. Y sin embargo, es una, podríamos decir, de las condiciones para que ese agente colectivo tenga la capacidad intelectual de entender la situación, no solo desde un punto de vista empírico, como hemos visto antes con la encuesta, sino desde un punto de vista teórico, para poder, podríamos decir, estar a la altura. Y el tercer punto, que a mí me parece muy interesante, es que Marx insiste en que deben establecerse protocolos de actuación que favorezcan y mantengan la cooperación. Es decir, que ese tipo de agente no puede ser un agente, podríamos decir, volátil, sino que debe haber algún tipo de protocolos que formalicen las relaciones de tal manera que ese agente permanezca en el tiempo. Porque, como sabemos, justamente la fuerza de un agente político está en gran medida en su duración, no solamente en su capacidad y en su capacidad de articular potencia colectiva, sino también en su perdurabilidad en el espacio y en el tiempo. Y para eso se necesitan protocolos hasta cierto punto formalizados. Y Marx insiste mucho en este punto. Obviamente ahí hay todo un debate con el anarquismo que no voy a entrar y que algunos conocéis, pero él insiste mucho en este punto. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero, como cualquier movimiento social y colectivo, no es un jardín de rosas. O sea, obviamente está atravesado por infinitas malos rollos, que diríamos en una terminología, ¿no? Pasiones tristes, enemistades, y eso va de sí. Por tanto, la formalización del espacio político es una necesidad de los agentes colectivos, que obviamente el agente colectivo institucionalizado, o sea, el Estado, la hace muy bien, pero que también los movimientos antagónicos, digamos, tendríamos que recoger. Bien, ¿cuál es, sin embargo, podríamos decir, la orientación de todo eso? Porque, claro, os he dicho, Marx ahí pretende la formación de una fuerza colectiva. Una fuerza tiene una intensidad, pero tiene un vector, ¿no? Tiene una orientación. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Y ahí es donde querría introducir algún quiebro. A mi modo de ver, tal como Marx plantea la política antagonista, obrera, o de base obrera claramente, dejemos hablado del tema de las alianzas, aunque sabemos que es un tema complejo, la orientación de esa fuerza va hacia, diríamos, la propiedad colectiva en los medios de producción, como es sabido, y la construcción de una sociedad en la cual la producción esté sometida, esté subordinada a la defensa de los intereses colectivos. ¿Nos basta con eso? Yo diría, y ahí si queréis introduzco a otro personaje que no podía faltar, como es Negri, yo diría que el quiebro que hace Negri en algunos de sus últimos textos es justamente mostrar cómo eso, aun siendo importante, no es lo más esencial, porque justamente en las sociedades contemporáneas podríamos decir que la propiedad se ha desligado de la apropiación. Es un tema que ya Althusser trató en su momento. Quiero decir que la apropiación de las condiciones sociales de la reproducción, de la producción y de la reproducción social, no está concentrada en quien detenta la propiedad privada de los medios de producción, sino que está gestionada en gran medida a través de espacios que, sobre todo a partir de Foucault, hemos aprendido a llamar como espacios de biopolítica. Es decir, que en este momento donde se produce riqueza social colectiva, no es solamente en el marco de la fábrica, en el marco de la producción agraria, etcétera, etcétera, sino también en esos marcos que podríamos llamar de trabajo inmaterial, de educación, de información, de medios de comunicación, en la universidad, etcétera. De ahí la tendencia del neoliberalismo a acaparar estos sectores, introduciéndolos dentro de la máquina del mercado y dentro de la máquina de extracción de plusvalor. Porque es una manera justamente de, podríamos decir, apropiarse
la productividad de riqueza social que va ligada a este espacio de socialidad común y compartida. Y eso es lo que Negri denomina, como sabéis, biopolítica. Ahí no quería terminar sin leeros un texto de Negri que, además, en una reseña que Juan Domingo hizo, lo resaltó y me parece muy interesante, y que es una especie de parábola. Está en el texto este de Hart y Negri, el último que acaban de sacar, el de Commonwealth, y en él se dice: en esa parábola, Monsieur Le Capital, sabéis que Monsieur Le Capital es un personaje que aparece repetidamente en El Capital de Marx. Monsieur Le Capital va a ver a un médico o psicoanalista y le cuenta un sueño recurrente que le causa angustia. Monsieur Le Capital sueña que, hambriento, intenta coger un apetitoso fruto de un árbol cercano. A pesar de su artritis, porque Monsieur Le Capital ya está muy viejo y decrépito, tras repetidos esfuerzos logra hacerse con él, y lo que tiene en sus manos es una cabeza humana reseca, cosa que le da mucho pavor. El doctor le explica así su sueño. Verá, los sujetos ya no producen objetos, mercancías, a través de cuya apropiación se reproducen los sujetos. Hay una especie de cortocircuito por el cual los sujetos simultáneamente producen y reproducen sujetos a través de lo común. Lo que usted está intentando tomar en sus manos, Monsieur Le Capital, es la subjetividad misma, esa subjetividad que es esa sustancia común. Pero paradójicamente, trágicamente, al poner sus manos sobre la producción de subjetividad, usted destruye lo común y corrompe el proceso, haciendo que se extingan las fuerzas productivas. En conclusión, ante el disgusto de Monsieur Le Capital, ¿y yo qué puedo hacer?, el doctor Subtilis le da un consejo de tono bíblico: manos fuera, no toque su fruto. Querría, si queréis, terminar con eso. Es decir, lo común, esa socialidad común y compartida, que sustenta, en la cual está introducida la ficción del individuo liberal, independiente y antagónico, esa sustancia común se ha hecho, según la tesis de Negri, que si queréis se puede discutir en algunas cosas, un poco partiendo ahí del eje de Foucault, se ha hecho productiva, porque todos nosotros y nosotras producimos y reproducimos en tanto que estamos insertos dentro de esa sustancia común. Y el capital, viejo y artrítico, quiere echar mano a esa sustancia común, quiere coger la sanidad, quiere coger la educación, quiere coger la universidad, quiere coger la vivienda, quiere coger el agua, el aire, el medio ambiente. Y en esa voluntad, en esa especie de desmesura por coger eso común, lo que hace es matarlo. Por tanto, ese individuo libre que por miedo a los otros construye un Estado que es elemento de la cadena de muerte de lo común, lo que está es, podríamos decir, matándose a sí mismo. La única solución tendría que ser volver a recorrer ese largo camino que Marx empieza en el 64. Crear fuerza colectiva capaz de entender que lo común no es nuestro enemigo, sino nuestra raíz, nuestro terreno nutricio, y a partir de ahí ser capaz de defender y defendernos en la medida en que somos capaces de construir una gente común. Nada más.